Bueno, muy bien. En las últimas clases hemos estado profundizando un poco en cuestiones relacionadas perdón, con la filosofía del espacio y el tiempo. Hemos repasado la famosa controversia entre Leibniz y Newton sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Vimos que para Newton el espacio es absoluto, o sea, es una entidad que no es susceptible de cambio, permanece siempre igual a sí misma, y es una especie de contenedor en el cual suceden y se despliegan los eventos que constituyen la evolución del mundo. O sea que al espacio-tiempo Newton le agrega todos los sistemas materiales que se ajustan a la dinámica de su teoría. Por otro lado, la posición de Leibniz respecto al espacio fue muy diferente. Leibniz le dio la primacía en su controversia ontológica con Newton a los objetos, a los existentes, y sostuvo que lo que se suele llamar espacio no es más que un complejo de relaciones espaciales o de orden entre los distintos existentes, de tal manera que si removemos los existentes, nada quedaría del espacio. Y en cuanto al tiempo, la discusión tuvo un carácter similar. Newton propuso que el tiempo es una especie de fluido absoluto que fluye de igual manera en cada punto del espacio y nos permite referir los cambios en cuanto a este fluir universal. En cambio, para Leibniz, el tiempo simplemente es la medida que nosotros hacemos de los cambios. No tenemos más conocimiento del tiempo que aquel que observamos, que obtenemos comparando un objeto que cambia regularmente con un objeto que cambia en forma no regular. Entonces usamos el objeto en el cual hay cambios regulares como un reloj, y en base a eso establecemos un orden entre la secuencia de cambios de los objetos que pueblan el mundo. Vimos en clases pasadas también que esta controversia que se extendió hasta fines del siglo XIX tuvo un cambio dramático con la introducción por parte de Hermann Minkowski del concepto de espacio-tiempo. Este espacio-tiempo de Minkowski es una especie de fusión del espacio y el tiempo en una entidad más abarcativa, y el espacio y el tiempo, como se entendían antes, no son más que aspectos parciales de esta entidad que se aprecian en determinadas condiciones muy particulares, en especial en condiciones donde las energías y las velocidades implicadas de los sistemas físicos son bajas, o digamos del orden de las que experimentamos en la vida cotidiana y en el contexto del sistema solar, que es la parte del universo a la cual tenemos más acceso. Ahora, si vamos a otros extremos, donde las velocidades de los cuerpos se acercan a la velocidad de la luz, entonces esta separación de espacio y tiempo deja de ser posible. La teoría de Minkowski fue desarrollada para darle un contexto mucho más formal y también un trasfondo ontológico, que hoy quiero discutir, a las ideas de Einstein que llevaron a la relatividad, a la teoría especial de la relatividad. Entonces, en cuanto a la tradicional controversia sobre
espacio absoluto y tiempo absoluto contra tiempo y espacio relacionales. Aquí la cosa cambia un poco, porque ahora ya no hablamos de espacio y tiempo por separado, sino hablamos de espacio-tiempo. Y la posición más cercana que podríamos, digamos, esbozar relacionada con la de Newton sería lo que se llama substantivalismo, que es la idea de que el espacio-tiempo, esta entidad postulada por Minkowski, es una entidad real, o sea, es una entidad sustantiva, es una especie de sustancia, como pueden haber otras sustancias en el mundo, por ejemplo, los campos del modelo estándar de la física de partículas. Ahora, esta idea de espacio-tiempo fue recogida por el propio Einstein y fue un ingrediente esencial para la formulación de su teoría de la gravitación. Esa teoría de la gravitación, que se conoce bajo el nombre de teoría general de la relatividad, fue el resultado de muchos años de esfuerzo de Einstein, años de intenso trabajo que van desde 1907 hasta 1915, por lo menos para formular los aspectos básicos de la teoría. El 25 de noviembre de 1915, Einstein comunica a la Academia Prusiana de Ciencias las ecuaciones de campo que hoy llevan su nombre, y que son esas ecuaciones que ustedes están viendo ahí en la pantalla de una forma muy resumida. Y en esas ecuaciones podemos ver, digamos, las posiciones filosóficas y ontológicas respecto a la interpretación del espacio-tiempo, si las analizamos con detenimiento. Permítanme recordar qué es lo que expresan esas ecuaciones. Escritas así en una manera muy sencilla, estas ecuaciones están sintetizando algo que en realidad es muy complejo. Estas ecuaciones en realidad son 10 ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que en el caso general están completamente acopladas y por lo tanto su solución es extremadamente difícil. Lo que tenemos ahí es una igualdad y tenemos en el miembro de la derecha de esa igualdad, o sea, lo que está a la derecha, un conjunto de constantes donde ustedes ven que aparece la constante universal de la gravitación, que ya estaba en la teoría de Newton, G, y aparece la velocidad de la luz a una cierta potencia. Y además aparece una cantidad, que es el llamado digamos, tensor de energía e impulso de los campos materiales que habitan en el espacio-tiempo, que esencialmente lo que expresa es cuál es la distribución de masa y energía y de momento en el espacio-tiempo de esos sistemas materiales. Del otro lado de la igualdad, lo que tenemos es un término que describe propiedades geométricas de ese espacio-tiempo, que ahora, lejos de ser constante, depende de, digamos, de la localización de los sistemas físicos. Entonces, ese término es un término que describe la geometría del espacio-tiempo, nos dice cómo calcular, si podemos resolver las ecuaciones, las distancias entre dos puntos. Esas distancias ya no son distancias minkowskianas, y por supuesto no son distancias euclidias, sino son distancias pseudo-riemannianas, en el sentido de que cambian de acuerdo a cómo es la distribución de materia en las cercanías del lugar donde queremos ver cuál es la geometría del espacio-tiempo. Esto está indicando un acoplamiento entre la geometría del espacio-tiempo y el contenido de materia que existe, o podríamos decir parasita el espacio-tiempo. Digo parasita porque para definir ese tensor de energía e impulso necesitamos también tener
los coeficientes métricos del espacio-tiempo. En un principio, hacia 1915, Einstein pensó que esto era una implementación del programa de Leibniz en términos de espacio-tiempo, porque él pensó que la geometría del espacio-tiempo dependía directamente de la distribución de materia en el espacio-tiempo. Entonces Einstein pensó que eso era la implementación del programa de Mach, o sea, el espacio y el tiempo dependen de la materia que conforma lo que podríamos llamar el universo. Ahora, si bien eso es cierto, el espacio-tiempo es determinado por el contenido de materia, también es cierto que la igualdad funciona en los dos sentidos. Y eso se dio cuenta Einstein en 1916, cuando se percató que una perturbación en los términos geométricos del lado izquierdo va a producir una perturbación en la materia. En otras palabras, descubrió la existencia de ondas en el espacio-tiempo. Si uno produce una perturbación en la métrica del espacio-tiempo, esa perturbación se propaga y puede afectar la materia. Y también, si uno afecta la distribución de materia, puede producir ondas en el espacio-tiempo que se propagan. Ahora, esas ondas, Einstein se dio cuenta en 1918, son portadoras de energía y solo los sistemas materiales pueden portar energía. De ahí que la cuestión no sea tan fácil, y después de una larga discusión con un astrónomo holandés en 1917, Willem de Sitter, Einstein se termina convenciendo de que existen soluciones legítimas de vacío de sus ecuaciones, que son dinámicas. Y eso tiene una implicación muy profunda. ¿Por qué? Eso quiere decir que hay soluciones a estas ecuaciones aún en ausencia de todo campo material. O sea, si T alfa beta, que aparece ahí en el miembro de la derecha de las ecuaciones, es idénticamente nulo. O sea, si no hay materia, aún así puede haber un espacio-tiempo no nulo y que tenga una estructura geométrica dinámica, o sea, que evolucione con el tiempo. Eso muestra una independencia del espacio-tiempo de la materia que la materia no tiene. Perdón, me enmudecí sin querer. Y también voy a aprovechar para silenciar estas cosas que me llegan por WhatsApp. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que hay una asimetría en la relación entre el espacio y el tiempo, porque el espacio-tiempo puede existir sin materia, pero la materia no puede existir sin espacio-tiempo. Eso llevó a Einstein finalmente a convencerse que el espacio-tiempo es la entidad fundamental y generó el comienzo de un programa que podríamos llamar supersubstantivalismo, que en el fondo es un programa filosófico, pero que tiene una implementación en la física, y ese programa se podría sintetizar quizá en la afirmación un poco simplista de que lo que sostiene el supersustantivalismo es que en el fondo todo es espacio-tiempo. El proyecto de este programa es demostrar que no solo el miembro de la izquierda de estas ecuaciones está constituido por propiedades del espacio-tiempo, sino que también de alguna manera esos campos que aparecen representados en el miembro de la derecha podrían llegar a reducirse a espacio-tiempo. Los
aquellos de ustedes que están familiarizados con la historia de la filosofía reconocerán que esto fue propuesto en el pasado, por ejemplo, por Descartes. Descartes propuso que todos los sistemas que consideramos materiales, en el fondo no son más que regiones de espacio-tiempo a las cuales asociamos distintas propiedades. En esa visión de Descartes, los sistemas materiales son esencialmente distintas condensaciones, por decirlo de alguna manera, de espacio. Él no hablaba de espacio-tiempo, por supuesto hablaba de espacio. Ahora, después de que Einstein llega a estas conclusiones, en el año 1919 recibe una carta de un físico alemán llamado Theodor Kaluza. Kaluza se había formado como Hilbert, como Minkowski, como Euler en la Universidad de Königsberg, que hoy ya no existe más, ¿no es cierto? Eso era la capital de Prusia Oriental, es la ciudad de Kant, ¿no? Famosamente se dice que Kant nunca salió de Königsberg, ¿no? Pero, sin embargo, eso le bastó, digamos, lo que hizo en Königsberg para cambiar básicamente la forma de pensar la filosofía en Occidente. Bueno, la cuestión es que Kaluza durante muchos años fue lo que los alemanes llaman private docent en Königsberg, y allí tan pronto conoció la teoría de Einstein, que les recuerdo sus ecuaciones de campo fueron publicadas en 1915, a finales de ese año, pero en marzo de 1916, Einstein junto con Marcel Grossmann publican un extenso artículo en la revista de física más famosa del mundo en ese momento, Annalen der Physik, donde hacen una exposición detallada de la teoría y de las matemáticas involucradas en la teoría. Einstein firmó la parte física de ese artículo y Marcel Grossmann la parte matemática. Bueno, Kaluza estudió con detenimiento ese artículo y intentó por primera vez implementar un programa súper substantivalista, que básicamente consistía en reducir todo a espacio-tiempo. O sea, mostrar que lo que aparece en el miembro de la derecha de estas ecuaciones que ustedes ven ahí, también puede explicarse en términos de espacio-tiempo. Para lograr eso, Kaluza tuvo que recurrir a el siguiente artilugio. Lo que hizo fue, en vez de considerar un espacio-tiempo de 4 dimensiones, como el espacio-tiempo de Einstein, consideró un espacio-tiempo con una dimensión más, una quinta dimensión. A esa quinta dimensión le impuso ciertas condiciones que hacen que no afecte ninguna de las conclusiones que Einstein ha obtenido, y por lo tanto la teoría de Kaluza mantiene la explicación de los fenómenos gravitacionales como una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Pero usa la quinta dimensión que agregó para, a través de ella, poder codificar lo que era en ese momento el único otro campo conocido en el mundo, que era el campo electromagnético. Para hacer eso tuvo que introducir en esa quinta dimensión, en los coeficientes métricos que caracterizan a esa quinta dimensión, un campo escalar que hoy se conoce con el nombre de dilatón, y a partir de esa métrica pudo reconstruir no solo las ecuaciones de Einstein, sino también derivar las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones de la electrodinámica.
Entonces, si el mundo estuviese esencialmente formado solo por gravitación o espacio-tiempo, si ustedes quieren, y campos electromagnéticos, la intención de Kaluza era explicar todo eso a partir de una teoría puramente geométrica, en el sentido que él agregó algunas propiedades al espacio-tiempo, le agregó una dimensión y algunas propiedades adicionales a esa dimensión, algunas restricciones, y eso le permitió derivar las ecuaciones de Maxwell, además de las ecuaciones de Einstein. Y además se produce en esa derivación lo que se conoce como el milagro de Kaluza, y es que la famosa ecuación de Lorentz, que da el acople entre los campos electromagnéticos y las cargas electromagnéticas, también aparece derivada, cosa que no sucede en la electrodinámica clásica. Einstein en principio estuvo muy entusiasmado con esta teoría, luego, digamos, empezó a tener dudas porque ese dilatón que aparece no tiene explicación alguna y no se observa en la naturaleza, y también porque en la naturaleza no observamos una quinta dimensión, observamos tres dimensiones espaciales o las experimentamos de alguna manera, y una dimensión temporal, pero no hay ningún rastro de esa quinta dimensión. Sin embargo, hacia 1921, después de que Kaluza tuvo su trabajo guardado casi 2 años, Einstein le recomienda publicarlo y entonces en ese año aparece el trabajo de Kaluza. Un poquito después, en 1926, Oscar Klein, de Suecia, logra incorporar algunos elementos propios de la mecánica cuántica emergente ese mismo año a partir de los trabajos de Werner Heisenberg, Paul Dirac, Erwin Schrödinger, también Max Born y Pascual Jordan, en la teoría de Kaluza-Klein, logra mostrar que esa quinta dimensión podría no ser observable si está adecuadamente compactificada, y de la compactificación de esa quinta dimensión él obtiene las cargas eléctricas, lo cual le da a la teoría de Kaluza-Klein un poder explicativo mayor. O sea, la teoría a partir de entonces pasó a ser conocida como teoría de Kaluza-Klein. El problema es que rápidamente se empezaron a descubrir otras interacciones en la naturaleza, las interacciones nucleares y luego las interacciones débiles, y todo esto ya no pudo ser explicado por la teoría de Kaluza-Klein, y esta cayó básicamente en el olvido. Fue recuperada, digamos, a fines del siglo pasado, y por medio de la adición de muchas otras dimensiones compactificadas, como la teoría, como la quinta dimensión de Kaluza, se trató de obtener también teorías que pretendieran unificar todas las interacciones, incluyendo las muchas versiones de las llamadas teorías de cuerdas y luego las teorías de supercuerdas. Bien, ahora todo esto causó una profunda impresión en Einstein, que dedicó el resto de su vida, o sea, desde 1921 aproximadamente hasta 1955, cuando fallece, a tratar de llevar adelante este programa de supersubstantivalismo, o sea, mostrar que en el fondo el espacio-tiempo es la única sustancia y todo lo demás son manifestaciones de esa sustancia. Ahora, utilizó distintos métodos para tratar de llegar a una versión cuantitativa y física de esa idea ontológica, y cada uno de esos métodos, de esos caminos que él abrió, si bien todos fracasaron, porque ninguno pudo incluir los campos no clásicos, digamos, los nuevos campos de la física nuclear y del campo electrodébil, sin embargo, fueron sugestivos y abrieron nuevas líneas de investigación. Por ejemplo, se los menciono brevemente algunos de los intentos de Einstein. En algún momento trató de utilizar el hecho
de que en la relatividad general aparecen singularidades, o sea, divergencias infinitos, para a través de esas singularidades dar cuenta de las cargas eléctricas. En otros intentos trató de enriquecer la estructura del espacio-tiempo a través de incluir no solo la posibilidad de que éste se curve, sino también lo que se llama torsión. La torsión es, digamos, algo que ustedes pueden producir en una superficie si ponen los dedos sobre la superficie y giran los dedos. Entonces asumamos que es una sábana lo que están haciendo. Entonces no la van a curvar, pero sí lo que van a hacer es producir una especie de vértice que es un efecto de torsión. Entonces esa torsión le dio a Einstein grados adicionales de libertad que trató de utilizar para hacer una teoría que incluya no solo los efectos gravitacionales, sino también los efectos electromagnéticos. Y bueno, y también exploró otras versiones multidimensionales del espacio-tiempo para tratar de incluir estos efectos. El resultado es que ninguno de esos caminos llevó a un buen puerto y otros autores posteriormente trataron de retomar esa ruta hacia el supersustantivalismo. Quizás el más famoso es John Archibald Wheeler, que trató de utilizar agujeros de gusano microscópicos para dar cuenta de los fenómenos electromagnéticos. Pero bueno, esas teorías también tienen sus problemas, se la llamó geometrodinámica, está expresada en el libro de Wheeler del mismo nombre, y hay un muy lindo artículo de John Stachel sobre, que se llama The Rise and Fall of Geometrodynamics, que cuenta un poco toda la historia de esta teoría. Y del lado filosófico, algunos autores contemporáneos como Theodor Seider y Jonathan Schaffer han propuesto versiones del supersubstantivalismo, pero no deja de ser un programa que, digamos, aún no ha logrado ser implementado y quizás nunca pueda ser implementado. Es extraordinariamente complejo dado la variedad de interacciones que aparecen en naturaleza. Pero insisto, la idea última del supersubstantivalismo es llegar a explicar todo a partir de una única sustancia que sería el espacio-tiempo, que sería una sustancia básica. El approach, ¿cómo se dice en castellano approach? La forma de aproximarse a este problema opuesta al supersustantivalismo es lo que se conoce como espacio-tiempo emergente y tiene su origen en algunas observaciones que hicimos hacia el final de la clase pasada, cuando les comenté que es posible asociar al espacio-tiempo, en particular a espacios-tiempos donde hay horizontes, como los agujeros negros o espacios-tiempos cosmológicos, cantidades como temperatura y entropía, y esas cantidades, temperatura y entropía, son propias solamente de sistemas compuestos, o sea, de sistemas que tienen cierta composición, ¿sí? Una molécula no tiene entropía ni tiene temperatura, sino lo que tiene temperatura y entropía es el gas formado por una enorme cantidad de moléculas. Lo mismo se puede decir de la presión. Entonces, si el espacio-tiempo tiene esas manifestaciones, parecería razonable pensar que no es una entidad básica como postula el supersubstantivalismo, sino que está hecho a su vez de alguna otra cosa. Entonces aquí el problema es cuál es ese sustrato ontológico más básico y hasta ahora desconocido, del cual de alguna manera el espacio-tiempo por un lado y también todos los otros campos que llamamos los campos materiales del modelo estándar de partículas emergen.
Bien, hay distintas teorías, aún en estado muy protofísico, en estado de elaboración, que tratan de ver si pueden encontrar un camino desde componentes más básicos hasta lograr un espacio-tiempo emergente. No se las puedo describir porque el nivel técnico de esto ya es prohibitivo para un curso de estas naturalezas, pero se las puedo mencionar y si a alguno le interesa profundizar, puede ir a chusmear un poco algunos de los artículos que Santiago ha subido a la página web de nuestra materia. Algunas de estos programas de investigación, llamémosle, para no llamarles teorías, porque todavía no tienen una forma cerrada, son lo que se llama causal sets o conjuntos causales, pero no son conjuntos matemáticos, son algo más complejo. Luego está lo que se conoce como loop quantum gravity, que es el intento de introducir una discretización en la estructura geométrica del espacio y del tiempo, y a partir de ahí, de alguna manera, llegar a el nivel de descripción de la relatividad general, y hay otras formas como el Emergent Space-Time Approach y aún muchas otras, ¿sí? Entre las cuales está Thermodynamical Space-Time y varias más. Hay una enorme proliferación hoy en día porque estamos hablando de la frontera última de la física teórica, ahí donde se trata de explicar, digamos, cuál es el componente último de la realidad, ¿sí? Esos building blocks que mencionamos en el capítulo de ontología de este curso. Bueno, ahora, la idea de que puede haber algo más profundo detrás del espacio-tiempo y también de las cosas que antes consideramos básicas, por ejemplo, los modelos, perdón, los campos del modelo estándar, eh, tiene su origen último en una tradición que viene de antiguo en Occidente y que es una tradición que ha tratado de crear una ontología que se base no en cosas y propiedades, como vimos nosotros, sino más bien en la postulación de otra clase de entidades que también serían básicas, de hecho que serían más básicas que las cosas, y que en una forma bastante, digamos, loose, como se dice en inglés, suelta, podríamos llegar a caracterizar de eventos, pero no son eventos en el sentido de que es un evento la caída de un rayo o la caída del Imperio Romano, sino en un sentido más técnico que después vamos a tratar de ver. Entonces voy a esbozar un poquito la historia de esta ontología de eventos que trata, digamos, que está en el trasfondo de algunos de estos intentos de ofrecer una alternativa al supersustantivalismo. O sea, en Aristóteles, por ejemplo, y en buena parte de la literatura posterior filosófica, a los eventos se los interpretó como cambios en las cosas. Así lo definimos también nosotros en nuestro curso. Ahora, ha habido pensadores que han invertido esa fórmula y han dicho, bueno, pero quizás los eventos son lo básico y las cosas son derivadas de los eventos. Esa línea de pensamiento quizás se puede rastrear, digamos, con una cierta audacia, digamos, interpretativa, a Heráclito, ¿sí? Que fue el primero en enfatizar la importancia del cambio y en señalar que el cambio es básico, ¿sí? Eso es una forma de darle prioridad al evento y a los procesos, que no son otra cosa que concatenaciones de eventos, por sobre las cosas.
La famosa frase que se suele atribuir a Heráclito, que espanta rey, todo fluye, en realidad no es de Heráclito, no está en los fragmentos de Heráclito, sino que probablemente se debe a Cratilo y nosotros la conocemos a través de Platón. Entonces Heráclito y Cratilo en el mundo presocrático y luego en el mundo moderno Leibniz trataron de implementar algunos programas en el sentido de pensar a los eventos como anteriores a las cosas y sus propiedades. De hecho, en tiempos modernos, en la época, o sea, en el siglo XVII, Leibniz, en su monadología, que es uno de los trabajos póstumos de Leibniz, que él no publicó en vida, Leibniz desarrolla un sistema ontológico en el cual los componentes básicos del mundo no son cosas con propiedades, sino son lo que él llama centros de acción indivisibles. O sea, son cosas básicas porque son indivisibles, pero estas cosas básicas digamos, son centros de actividad. Son centros de actividad, por lo cual podríamos pensar en ellos como eventos básicos, como procesos básicos, ¿no? Entonces a esos centros de actividad él los llamó mónadas. Nicholas Rescher, en un libro de 1996, hace la identificación de las mónadas de Leibniz con los eventos básicos de una ontología de eventos. Como ustedes probablemente saben, Nicholas Rescher, junto con Russell, probablemente es el más grande experto en Leibniz, fue el más grande, él vive, ¿no? Pero Russell ya no, entonces entre ellos dos probablemente fueron los dos más grandes expertos en Leibniz en el siglo XX, ¿no? Junto con otro caballero que se los he mencionado en algún momento, que fue Kurt Gödel, ¿sí? El famoso lógico, que durante muchos años, durante 30 años, se dedicó al estudio de Leibniz, pero la obra de Gödel acerca de Leibniz aún permanece no publicada, está en sus papeles personales. La ontología de Leibniz es probablemente el primer sistema ontológico formulado en un carácter aproximadamente hipotético-deductivo basado en centros de actividad, o si ustedes quieren llamar eventos, como componentes esenciales del mundo. Ahí lo que les estoy reproduciendo es una de las hojas manuscritas de los papeles de Leibniz, donde presenta el concepto de mónada. Bien, a ver si puedo cambiar de página. Ahí está. Bueno, Russell fue fuertemente influido por Leibniz. Él dedicó buena parte de sus primeros estudios en filosofía a Leibniz, y en el año 1900 Russell publicó un libro que aún hoy es una fuente ineludible para la filosofía de Leibniz, que se llama A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz. Y estas ideas permanecieron en la mente de Russell, de tal manera que cuando terminó la preparación y la publicación de los Principia Mathematica, que es su obra cumbre en filosofía de la matemática, de hecho esa obra está incompleta, también publicó 3 volúmenes. Entonces luego en 1914 publica un pequeño libro, cuya lectura recomiendo, que es Nuestro conocimiento del mundo exterior, Our Knowledge of the External World, y ahí Russell, en ese libro, por primera vez, considera que los objetos físicos, o sea, las cosas, lo que nosotros llamamos cosas en nuestra ontología, podrían ser complejos o arreglos de fenómenos, y esos fenómenos podrían llegar a ser interpretados también como eventos, en una interpretación realista.
O sea, de ahí surgen dos líneas de investigación, una que llevaría a Carnap y su Der logische Aufbau der Welt, la construcción lógica del mundo, que es la interpretación puramente fenomenológica de esos complejos que llegan a formar los objetos físicos. Y por otro lado, la línea que sigue Alfred North Whitehead, que fue profesor en Cambridge y fue junto con Russell el coautor de los Principia Mathematica. Entonces, Whitehead interpretó al mundo como un arreglo de procesos, y estos procesos no son otra cosa que concatenaciones de eventos que él consideró como básicos. Eso lo plasma en su obra Process and Reality, y es un libro que claramente está muy influido por Hegel, porque Hegel, a pesar de su oscurantismo y de su forma rimbombante de escribir, también concibió al mundo como un sistema esencialmente dinámico, no como algo formado por cosas, sino como una especie de realidad absoluta en evolución, ¿sí? Ahora, Whitehead piensa que esa realidad absoluta en evolución está conformada por cosas más básicas, y de ahí la primacía del proceso. Y todo esto de nuevo nos devuelve a este caballero con el cual nos encontramos en las clases pasadas, que es Hermann Minkowski, y cuyo papel en el pensamiento contemporáneo no deberíamos subestimar, a pesar de que los filósofos, digamos, sin orientación científica ignoran completamente. Ustedes recordarán que yo les comenté que Minkowski en 1908 propuso la interpretación de la relatividad especial introduciendo el concepto de espacio-tiempo. Ahora, para Minkowski, ese espacio-tiempo estaba conformado por la totalidad de lo que él llamó eventos. Los eventos son sucesos, acaeceres, ¿sí? Cambios, pero a Minkowski estos cambios son esenciales, ¿sí? Y las cosas pasan a ser para Minkowski simplemente cadenas de eventos, o sea, es una especie de implementación matemática del programa de Whitehead hecho antes de Whitehead, ¿sí? Porque Whitehead escribió su libro en la década de los 20. Después Whitehead se daría cuenta de esto y tiene un librito sobre la interpretación de Minkowski, y trata de, digamos, unificar su visión con la de Minkowski, pero el problema ahí es que Whitehead no conocía suficiente de la teoría de la relatividad, y ese libro, digamos, fracasa desde un punto de vista técnico, ¿no? Ahora, sin embargo, Minkowski, a esa totalidad de los eventos que están, digamos, conformando el espacio-tiempo, es lo que él llama el mundo. Y el mundo es algo diferente del universo, ¿sí? El universo es algo que evoluciona en el tiempo, o sea, es un corte a un tiempo fijo de ese mundo de Minkowski. El mundo es la totalidad de los eventos. El universo es simplemente un corte, por ejemplo, el corte que, digamos, nos abarca a nosotros en este momento, que desde nuestra perspectiva ese corte va evolucionando en futuros estados del universo que son distintos del presente. Pero del punto de Minkowski, que incluye al tiempo en un mundo de 4 dimensiones, no hay cambio alguno, y todo ese universo no es más que una estructura en 4 dimensiones que ya tiene una geometría que fija y contiene a todos los eventos, los que fueron, los que son y los que serán, en un cierto orden que es establecido por la estructura causal de ese mundo, que a su vez después entenderíamos es impuesta por las leyes que se describen en la relatividad general. Obviamente este proyecto se potencia con el descubrimiento de Einstein de las ecuaciones de campo, y entonces la relatividad general pasa a ser una teoría sobre la estructura del espacio-tiempo, ¿sí? Pero necesitamos a esa relatividad general asignarle
un trasfondo ontológico para poder entender exactamente ese espacio-tiempo que es. En la visión de Minkowski, en la visión, digamos, tal vez de Einstein posterior, ese espacio-tiempo era o bien un sistema de eventos básicos, o en el caso de Einstein, una sustancia primordial, básica. Ahí tenemos las dos grandes visiones del mundo que describí antes. Podemos, en términos de la filosofía contemporánea, tratar de fundamentar una teoría axiomática de eventos básicos que son anteriores a las cosas y son, digamos, no cambios de cosas en el tiempo, sino son esencialmente lo que Leibniz llamaba centros de actividad. Ahora, estas teorías que, por ejemplo, hay un intento de formular una en uno de los artículos que subió Santiago para aquellos de ustedes que sean más valientes y se animen a leer cosas con mucho formalismo, que yo mismo propuse en el año 2016, ¿sí? Que se llama algo así como An Ontological Theory Based on Timeless Events. O sea, timeless events son estos centros de actividad básicos. Entonces, esa teoría parte de suponer que existen eventos básicos, yo les llamo eventos, pero pueden darle el nombre que ustedes quieran, pueden llamarle mónadas si ustedes lo desean, o cualquier otro nombre. Y esos eventos, insisto, son individuos básicos, o sea, no están compuestos de nada más, pero tienen algunas características como, por ejemplo, que esos eventos pueden dar lugar a otros eventos. Ese dar lugar a otros eventos no es arbitrario, sino que está sujeto a unas ciertas leyes de conservación. Y entonces lo que hice fue formular esa teoría utilizando lógica estándar de primer orden, teoría de conjuntos y toda la matemática que se puede construir sobre la base de la teoría de conjuntos. Partí de una base primitiva muy sencilla que incluye dos conjuntos. Uno es un conjunto, digamos, matemático, y el otro en realidad es no un conjunto, sino una colección, la colección de los eventos básicos. Y los elementos del conjunto van a representar a los eventos básicos, que son elementos ontológicos y no puramente matemáticos. Luego introduje una ficción, que es lo que llamo elemento nulo, y una única operación, que es la operación que permite combinar eventos. Entonces, a partir de ahí, bueno, hay una cantidad de axiomas. Los primeros 7 axiomas son estos que están aquí, hay axiomas, como ven ahí ustedes, de composición, pero también hay axiomas semánticos, ¿sí? Y hay un postulado de que los eventos son un conjunto, son representados por un conjunto discreto, numerable, ¿sí? Bien, después esto se complica mucho, así que yo no voy a entrar en detalles, pero les puedo transmitir la idea general que, digamos, ustedes pueden más o menos tratar de vislumbrar aquí. Uno parte de un único de estos centros de actividad que por, digamos, leyes que se especifican, que implican la conservación de la capacidad de generar otros eventos, este centro, digamos, se descompone en numerosos eventos, ¿sí? Que tienen una menor capacidad de generar otros eventos, pero a su vez tienen la propiedad de que pueden interactuar entre ellos para dar eventos más grandes que los dos eventos individuales que interactúan, pero, digamos, siempre conservando ciertas cantidades. Entonces, fíjense que hay distintos niveles que van produciendo una especie de cascada de eventos a partir del evento primordial, y esto va generando una pluralidad cada vez mayor de eventos, y esto le da una riqueza ontológica cada vez más grande a, a estos distintos sustratos ontológicos, y a medida que tenemos más y más eventos,
empieza a ser posible un paso de lo que es un régimen discreto a un régimen que puede ser descrito en forma adecuada por un continuo. Entonces ahí se relaja el axioma 7 que le mostré antes, que era el de discretización del número de eventos, y se puede pasar a una descripción por una variedad continua que en ciertos límites debería coincidir con las variedades de la relatividad general. Y a su vez, las inhomogeneidades en la distribución de estos eventos básicos es lo que terminaría dando lo que está en el miembro derecho de las ecuaciones de Einstein, que serían las distribuciones de lo que llamamos energía e impulso. Entonces, espacio y tiempo aparecen de la ordenación de estos eventos y también la energía y el impulso de los campos materiales. Ahora, lo que yo presenté es un esquema, pero el diablo está en los detalles, y ese salto, de ahí lo que yo escribí como L4 a ya el régimen continuo, es por supuesto motivo de investigación y es uno de los problemas más importantes y no clarificados de la física actual. Muy bien, si les parece, aquí hacemos una pausa, porque son las 5, arreglo mi mate, ustedes descansan unos momentos y nos reencontramos en 5 minutos para continuar hablando de algunas cuestiones más en conexión con el espacio y el tiempo. Bueno, una cuestión relacionada con esto que hemos estado charlando es la cuestión del determinismo y la predictibilidad. Y esto se origina porque si la suposición básica que hacen, digamos, Minkowski y otros es que todos los eventos existen y todos los eventos son legales, parecería ser que, si decimos que todos los eventos existen, que el mundo está fijado. Eso nos lleva a la cuestión del determinismo. O sea, el determinismo es una doctrina metafísica, como hemos visto, sobre la naturaleza del mundo. Y afirma precisamente eso. O sea, es una suposición ontológica que dice que los eventos existen y que las relaciones entre esos eventos existentes son legales. O sea, que no están distribuidos de cualquier manera, sino están distribuidos de acuerdo a patrones legales. Esta doctrina la hemos visto cuando hicimos la parte histórica de la materia, ya expresada en Anaximandro, que ustedes recordarán, invocó por primera vez a un logos, también está en Heráclito, y también está, por supuesto, en Parménides, que afirma que lo que es, o sea que las cosas están fijas. Ahora, hay muchos malentendidos respecto a determinismo y la relación entre el determinismo y la predictibilidad. En particular, es importante enfatizar, cosa que ya hemos hecho cuando vimos la parte de ontología de la materia, que el determinismo en sí no requiere una causalidad estricta. ¿Por qué? Porque la causalidad es una forma de relación de eventos, entre eventos, pero no es la única. Hemos visto que los eventos también, por ejemplo, se pueden relacionar en forma legal, pero probabilística, de acuerdo a la mecánica cuántica. Entonces, primero, el determinismo no requiere causalidad estricta. Y segundo, no implica predictibilidad. ¿Por qué? Porque el determinismo es una posición ontológica sobre la naturaleza del mundo, mientras que la predictibilidad es una característica de nuestras teorías acerca del mundo.
O sea, somos nosotros los que predecimos cosas utilizando nuestras teorías y los modelos concretos que armamos con nuestras teorías y con datos específicos. O sea, la predictibilidad es una característica de nuestros modelos, no del mundo en sí mismo, ¿sí? Los que pueden predecir o no somos nosotros. Es una propiedad nuestra y no del mundo. Bien, hechas estas aclaraciones, digamos algo del determinismo newtoniano o laplaciano, también llamado así por Pierre-Simon de Laplace, Marquis de Laplace. Laplace, como ustedes saben, perfeccionó el formalismo newtoniano y le dio un poder predictivo y de cálculo mucho mayor. O sea, cada estado del universo es determinado, en principio, por un conjunto de condiciones iniciales y por las leyes de la física. Ahora, esas leyes de la física, en el caso del determinismo newtoniano o laplaciano, son tales que se representan por ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, son ecuaciones donde aparecen funciones y derivadas de funciones. Y para ese tipo de ecuaciones hay teoremas matemáticos de existencia y unicidad para las soluciones. Entonces, eso implica que si tenemos las ecuaciones y esas ecuaciones representan correctamente las leyes que rigen el mundo, y además esas ecuaciones son del tipo de ecuación que admite teoremas de existencia y unicidad de las soluciones, entonces lo que se suele llamar determinismo laplaciano implica predictibilidad en principio, o sea que esa teoría específica, en principio, resolviendo las ecuaciones con las condiciones iniciales, puede siempre describir lo que la teoría se propone describir. Entonces puede predecir en principio cualquier evento futuro que caiga dentro del dominio de la teoría. Por supuesto, si la teoría es una teoría de partículas, no va a poder predecir cuestiones que no son relacionadas con partículas porque saldríamos del dominio de la teoría. Pero si Laplace piensa que el mundo está hecho por partículas que obedecen leyes que están perfectamente determinadas, representadas, perdón, por este tipo de ecuaciones, entonces él dice que puede predecir exactamente qué va a pasar con esas partículas o qué pasó con esas partículas en cualquier momento del tiempo y en cualquier lugar del espacio. Ahora, esta predictibilidad en principio de esta clase de teorías, que, insisto, estoy hablando de teorías y no de la realidad, esta, esta, esta situación no implica, sin embargo, una predictibilidad de hecho, esta predictibilidad de principio. ¿Por qué? Porque las ecuaciones podrían ser, por ejemplo, no lineales, como sucede en muchas ecuaciones de la física clásica. Si las ecuaciones son no lineales, entonces aparece lo que se conoce como caos. ¿Qué es el caos? No es ausencia de causalidad, sino que el caos en realidad no es otra cosa que una fuerte dependencia de la solución de una ecuación con las condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque la ecuación es precisamente no lineal. Entonces, cualquier perturbación en la condición inicial se propaga en una forma catastrófica a la solución, de tal manera que el cálculo de la solución
luego de unas pocas iteraciones, ya no es posible. Una pequeña perturbación produce un efecto gigantesco. Eso solo es posible porque vale el principio de causalidad para ese tipo de interacciones. Si no lo valiera, no se produciría esa propagación que crece exponencialmente con el tiempo en sus efectos. Entonces, ese caos nos impide hacer predicciones precisas por la simple razón que no podemos jamás especificar con absoluta precisión las condiciones iniciales. Y cualquier incertidumbre en las condiciones iniciales, o sea, si un valor puede diferir dentro de los experimentos con los cuales lo podemos fijar en una pequeñísima fracción, entonces esa pequeñísima fracción, cuando intentemos resolver las ecuaciones muy rápidamente, nos va a llevar a soluciones que difieren enormemente. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, no podemos predecir el tiempo, ¿sí? El tiempo meteorológico, con gran precisión. Por más que tengamos datos extremadamente precisos sobre presión, viento, humedad, todas las condiciones meteorológicas determinados en una región del planeta por toda una batería de satélites, estaciones terrenas y demás, cuando con eso alimentamos los modelos deterministas para tratar de ver cómo va a evolucionar la atmósfera, lo que nos encontramos es que el sistema es caótico. Entonces, pequeñas divergencias posibles debido a los errores en las condiciones iniciales hace que las predicciones a 1, 2, 3 días en el futuro ya tengan tal nivel de oscilación entre unas y otras que hace que la predicción no sea confiable. De ahí que el servicio meteorológico generalmente habla de probabilidad de chaparrones o habla de que posiblemente el día de mañana va a estar soleado, etcétera, etcétera. Y de ahí también que frecuentemente se equivoquen. Entonces, si bien aquí hay una predictibilidad en principio, porque el sistema se está modelando como un sistema clásico, sin embargo es un sistema caótico y eso implica que no hay una predictibilidad de hecho. No podemos predecir con absoluta precisión cómo va a evolucionar el clima. Además de esto, es posible que incluso en un mundo que fuese completamente descripto por la física tal como la concebía Laplace, aparezcan lo que se conoce como horizontes de Cauchy. ¿Qué es un horizonte de Cauchy? Es una superficie, ¿sí? En el espacio y en el tiempo, a partir de la cual una teoría ya no puede hacer predicciones que sean válidas. O sea, es como una especie de superficie opaca a la teoría. Más allá de esa superficie, la teoría no nos da soluciones únicas. Entonces no sabemos lo que pasa del otro lado de esa superficie. Ahora, eso que, digamos, los lugares comunes suelen asignar a teorías más complejas que, digamos, que las teorías laplacianas y newtonianas, como por ejemplo la teoría de la relatividad, y lo suelen asociar a cosas como agujeros negros y demás, después voy a comentar algo. Ese tipo de horizontes, sin embargo, aparecen también en la teoría newtoniana y en la descripción laplaciana. Y de hecho aparecen en cada punto del espacio y del tiempo newtonianos y laplacianos, lo cual muestra que hay algo profundamente erróneo en esa forma de describir el mundo de Newton y Laplace. Se los voy a mostrar con un par de ejemplos.
El problema básico surge de la estructura causal del mundo laplaciano. Es una estructura causal en la cual no hay un límite máximo para las velocidades que puedan desarrollar los sistemas físicos. Un sistema físico se puede mover a 10 kilómetros por hora, se puede mover a 50.000 kilómetros por hora, se puede mover a 300.000 kilómetros por segundo, o se puede mover a 1.000 millones de veces 300.000 kilómetros por segundo. O sea, no hay un límite a la velocidad con la cual se pueden propagar los sistemas físicos. Entonces, en principio, un objeto podría acelerarse con una aceleración constante por un tiempo arbitrariamente largo. Entonces, imaginemos qué sucede en esa situación. Ahí lo que ustedes están viendo ahora es un gráfico donde en el eje vertical ven el tiempo y en el eje horizontal una dimensión del espacio, ¿sí? Entonces, si ustedes en el instante T1 están localizados en la posición R1, estarían donde está la estrellita en la parte inferior. ¿Ven que dice R1, T1? Bueno, entonces suponga que ustedes están ahí y a partir de ahí un objeto empieza a acelerar con una aceleración constante. Entonces, en un sistema newtoniano o laplaciano, ese objeto va a empezar a recorrer una cierta distancia, o sea, se va a empezar a alejar de nosotros. En este ejemplo, se aleja hacia la derecha, ¿sí? Y la trayectoria de ese objeto está mostrada por la línea sólida negra. El objeto comienza a alejarse y cada vez se va alejando más y su velocidad es mayor, por lo tanto se va alejando más y más rápido. De hecho, rápidamente el objeto se pierde de nuestra vista y comienza a acelerarse tanto, 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 que literalmente se escapa por el infinito, porque antes de que lleguemos al tiempo que aquí se indica como T estrella, que es un tiempo posterior a T1, el objeto está con una velocidad que asintóticamente tiende a infinito cuando el tiempo tiende a T estrella. O sea, el objeto queda completamente desaparecido del universo sin ninguna posibilidad nuestra de tener contacto con él. Entonces, ustedes imagínense a alguien que esté ahora en R estrella y en el instante T estrella, ¿sí? Esa persona no tiene ninguna forma de saber que el objeto que desapareció por el infinito existió. O sea, si esa persona conoce el estado del mundo a la perfección en el corte T estrella, no puede a partir de esa información predecir hacia atrás, como supuestamente el determinismo laplaciano permitiría hacer, la existencia de un objeto que se escapó a velocidad infinita. Lo mismo aplica a cualquier otro punto de este espacio-tiempo newtoniano. O sea que el espacio-tiempo newtoniano es completamente impredecible, porque cualquier objeto, no podemos predecir que en nuestro pasado no ha habido objetos que se escaparon a velocidad infinita y que no tienen, por lo tanto, ninguna incidencia en nuestro estado actual. De ahí que no podemos retrodecir absolutamente nada en principio. Otra situación similar es la siguiente, es la de un invasor que viene del infinito. Aquí la situación es al revés. Supongamos que estamos en un punto R estrella, que ahí lo ven ustedes en este gráfico, en un tiempo que es el tiempo T0 del origen, ¿sí? Entonces, desde ahí vemos que desde el infinito hay pensemos, una nave, por decirlo de alguna manera, que a gran velocidad se viene acercando hacia nosotros, ¿sí?
Fíjense que recorre en tiempos muy, muy cortos gigantescas velocidades, gigantescas distancias, porque tiene gigantescas velocidades. Esa nave viene desacelerando desde el infinito. Viene desacelerando, cada vez tiene menos velocidad, hasta que finalmente aterriza en R estrella a un tiempo superior que le podemos llamar T estrella allá arriba, ¿no? Entonces, no hay ningún conocimiento que yo pudiera haber tenido antes de T igual 0, donde está ubicado R estrella, que me permitiera predecir que iba a aparecer una especie de invasor desde el infinito y que se iba a aterrizar en la localización R estrella. De nuevo, esto es consecuencia de que las teorías newtonianas y laplacianas permiten velocidades infinitas y su estructura causal, entonces, da lugar a estos problemas. Y esto no es lo que se observa en el mundo real. Luego, ¿qué concluimos? Que el mundo real no es descrito por este tipo de teorías, lo cual termina por refutar completamente el determinismo laplaciano. De hecho, en el mundo real lo que observamos es que no es posible que ningún sistema físico se mueva a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el vacío, que es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Eso introduce una estructura causal que vimos en clases pasadas, con esos conos de luz y demás, que implica que hay ciertas regiones que no pueden estar conectadas y los eventos están absolutamente separadas en esas distintas regiones. Entonces, en relatividad general, si bien suponemos la existencia de todos los eventos, que se suelen representar por los puntos de un objeto matemático que se conoce como variedad cuadridimensional, entonces la teoría es determinista. Es determinista en el sentido de que supone la existencia de los eventos. Y también en esta teoría, a pesar de que tiene una estructura causal que se corresponde a la estructura causal que hasta ahora hemos logrado determinar impera en el mundo, también aparecen algunos horizontes de Cauchy, no tantos como en un mundo laplaciano, pero también aparecen horizontes de Cauchy naturalmente en muchas soluciones de las ecuaciones de Einstein, o sea, para ciertas distribuciones de materia. Entonces, ¿qué significa eso? Que no es posible, aunque la variedad sea fija y todos los eventos existan, que la descripción que nos da la relatividad general sea completa a partir del conocimiento que tenemos de una cierta parte de esa variedad. Hay un problema también de predictibilidad. Hay cosas que en relatividad general, no importa cuál sea nuestro conocimiento, no vamos a poder predecir del mundo. Debido a la existencia de estos horizontes de Cauchy, ahora les voy a dar algunos ejemplos, y también debido a que en relatividad general aparecen lo que se llama singularidades, que las singularidades son divergencias en las cuales la teoría, digamos, deja de funcionar por completo y todos los parámetros relevantes se vuelven infinitos, ¿sí? Entonces veamos algunos ejemplos de estas cosas. Los primeros ejemplos de horizontes de Cauchy y de situaciones con esta clase de problemas y de quiebre de la predictibilidad en relatividad general aparecieron en 1940 y 49, si recuerdo bien, en un pequeño artículo que escribió Kurt Gödel. Es un artículo que escribió Gödel y se lo ofreció a Einstein para su cumpleaños de 70 años. En ese artículo Gödel encontraba una solución para un mundo rotante, un universo que rota, y digamos, si bien ese universo no se corresponde a nuestro universo, lo interesante es que mostraba que en ese universo la teoría general de la relatividad predecía lo que se conoce como curvas temporales cerradas,
O sea, trayectorias en las cuales un viajero, avanzando siempre hacia su futuro local, termina llegando a su pasado global a través de un desplazamiento en el espacio-tiempo. Esto es lo que se conoce normalmente como viajes en el tiempo, ¿sí? Entonces, esa solución particular permite viajes en el tiempo y destruye la predictibilidad, ¿sí? Porque hay muchas trayectorias que pasan a ser compatibles con los mismos eventos. Se pierde la existencia y la unicidad de las soluciones. Ahora, durante mucho tiempo estas soluciones fueron descartadas porque, bueno, el universo real parece no rotar. Entonces, esto no aplicaría al mundo y sería simplemente una curiosidad matemática. Sin embargo, con el descubrimiento de los agujeros negros, se entendió que los agujeros negros, cuando rotan, desarrollan en su interior lo que se conoce como un segundo horizonte de eventos, que además es un horizonte de Cauchy. O sea que la propia teoría no permite predecir desde un conocimiento de lo que pasa fuera del agujero negro, lo que pasa adentro de ese segundo horizonte. No es el horizonte que nosotros vemos desde afuera, por ejemplo, en la famosa imagen de la galaxia M87, que ahora hace poco tiempo publicó el Event Horizon Telescope, donde ustedes ven la sombra del agujero negro proyectada sobre el fondo de radiación del disco, de la materia que va cayendo al agujero. Bueno, ese es el horizonte de eventos externo. Ese horizonte no es un horizonte de Cauchy, o sea que matemáticamente nosotros podemos calcular exactamente lo que va a pasar a un astronauta o a una partícula que caiga dentro del agujero negro, ¿sí? Ahora, si el agujero negro rota, desarrolla un segundo horizonte, que es un horizonte de Cauchy, y ahí, cuando cruza ese segundo horizonte que está dentro del agujero, no podemos hacer más predicciones. Y la razón es que ahí adentro también, en principio, deberían aparecer curvas temporales cerradas. Y hay otros, digamos, espacios-tiempos que no sabemos si se corresponden a la realidad o no, donde aparece esta fenomenología, como por ejemplo los famosos agujeros de gusano que habrán visto ustedes en películas como Interstellar o en películas como el Event Horizon, ¿sí? que es una película de Paul Anderson con Sam Neill de hace unos cuantos años, de una nave que cae en un agujero negro y se va a parar al infierno. Bueno, y respecto al universo, o lo que entendemos nosotros hoy por el universo, nuestras observaciones indican que está en expansión, o sea que corresponde a esas soluciones que Einstein discutía en 1917 con Willem de Sitter, y si uno extrapola el estado del universo, usando la teoría general de la relatividad al comienzo de la expansión, obtiene eso que les mencioné que es una singularidad. La singularidad no es una cosa ni es un evento, sino es un defecto de la teoría. Entonces ahí también hay un quiebre de la predictibilidad. O sea, hay un quiebre de la teoría, de la posibilidad de predecir qué es lo que pasó cuando el universo comenzó a expandirse, ¿sí? Ahora, ese es un problema de la teoría, no es un problema del universo. ¿Qué pasó ahí? No lo sabemos. Y no lo vamos a saber con la teoría general de la relatividad. Si queremos entenderlo, tenemos que ir más allá de la teoría general de la relatividad. Se han propuesto distintas opciones, o sea, esto ya estamos entrando aquí en el área de la cosmología, pero algunas de ellas, simplemente para que ustedes tengan alguna noción, son, por ejemplo, que antes una fase de contracción previa y que se produjo un rebote, y ese rebote da lugar a la expansión. Ahora, las condiciones en ese rebote son tales que, digamos, el espacio y el tiempo podría haber estado en ciertas condiciones que no son fácilmente descritas por la relatividad general. Con algunas suposiciones particulares, sí la relatividad general puede describir ese rebote, y hay estudios sobre, bueno, qué es lo que pasa en el rebote y también
qué es lo que podría haber pasado del otro lado del universo, de la fase de contracción previa a la fase de expansión, si esto existió. Y este tipo de teorías y de modelos se pueden contrastar en principio a partir de observaciones de ciertos rasgos de la radiación de fondo cósmica, porque algunas de los procesos que podrían tener lugar en estas condiciones generan ondas gravitacionales que dejan algún tipo de marca al interactuar con el fondo cósmico de radiación que en principio podía ser detectables. Bueno, y hay otras hipótesis más descabelladas, como que el universo puede digamos, tener algunas curvas temporales cerradas en el pasado y otras cosas, pero no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, podemos decir que el espacio-tiempo es determinado, pero no necesariamente nuestras representaciones de ese espacio-tiempo permiten describirlo en forma completa sobre la base de un conocimiento limitado, e incluso sobre la base de un conocimiento total de la variedad. Porque el problema es un problema no del espacio-tiempo, sino de los modelos que estamos utilizando para representar al espacio-tiempo y las leyes que relacionan los eventos en el espacio-tiempo. Bueno, termino esta clase de hoy con algunos comentarios sobre una cuestión que preocupó mucho a principios de siglo a personas como Henri Poincaré, que también es uno de los padres de la relatividad especial, y es la cuestión de cuál es la geometría que efectivamente describe al mundo. ¿Sí? Ahí tiene una foto de Poincaré. Poincaré sostenía lo siguiente, sostenía que la geometría que escogemos para describir el mundo, por ejemplo, una geometría euclidiana o una geometría pseudo-riemanniana o lo que sea, es como elegir un sistema de coordenadas, es una mera convención. ¿Sí? Yo pienso que esto es equivocado, pero bueno, quisiera decirles por qué pienso que esto es equivocado y quiero también decirles por qué Poincaré pensaba que esto puede ser cierto, ¿no? El argumento de Poincaré es el siguiente. O sea, la geometría del mundo esencialmente nosotros la determinamos midiendo distancias. Midiendo, por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol, midiendo la distancia de la Tierra a una galaxia lejana y cuestiones por el estilo. Para medir esas distancias usamos partículas, fotones de luz que nos llegan de esas galaxias, fotones de luz que nos llegan del Sol. ¿Sí? Si queremos medir localmente, usamos reglas, usamos láseres, usamos distintos instrumentos de medida. Entonces, en base al resultado de esas medidas, uno podría decir, bueno, la geometría que estoy determinando es una geometría euclídea o no lo es. Por ejemplo, si en un triángulo la suma de los ángulos nos da 180 grados, decimos es una geometría euclídea. Si da distinto, decimos, bueno, no, este espacio está curvado, entonces la geometría no es euclídea. Lo que señala Poincaré es que es imposible en principio saber si en realidad es que la geometría no es euclídea o si existen campos que nosotros no conocemos que perturban nuestros instrumentos y hacen que pensemos que la geometría es de determinada manera, pero en realidad lo que ha cambiado es la medida de nuestro instrumento debido a la acción de ese campo. Poincaré, digamos, este convencionalismo, como él lo llamó, hizo una escuela importante, digamos, entre las primeras personas que se dedicaron a estudiar filosofía de la relatividad general y del espacio-tiempo, en particular Hans Reichenbach y Adolf Grünbaum. ¿Sí? Reichenbach, como ustedes recordarán, fue uno de los primeros defensores de la teoría de la relatividad general y una de las primeras personas en publicar sobre las dos relatividades y en defender la teoría de la relatividad de distintos ataques. Él adoptó
un enfoque convencionalista respecto a la naturaleza de la geometría última del espacio-tiempo, y esto es, digamos, debido a los escrúpulos positivistas que tenía Reichenbach, que pensaba que sacar alguna conclusión sobre la geometría intrínseca del mundo era adentrarse en la metafísica. Y Adolf Grünbaum, que fue alumno de Reichenbach, también tiene esta posición, por ejemplo, en algunos libros muy famosos, como en su famoso Philosophical Problems of Space and Time. Entonces, para ellos, la geometría del mundo es tema de pura convención. ¿Qué podemos argumentar en contra de esto? Bueno, varias cosas. Primero, que las teorías no pueden ser arbitrariamente complejas a fin de salvaguardar una geometría euclídea. Si yo tengo que empezar a postular 2, 3, 4, 5, 10 campos que nadie sabe qué son y que no se manifiestan de ninguna otra manera, excepto para esa conspiración que a mí me dé una geometría distinta de la euclídea, entonces la teoría entra en un proceso epistémico de degeneración que rápidamente hace que sea inmanejable. Luego, el hecho de que las perturbaciones en la métrica generen ondas gravitacionales y que esas ondas gravitacionales porten energía, nos está indicando que los apartamientos de la geometría euclídea o pseudo-euclídea son reales y no meras convenciones. ¿Por qué? Porque solo las entidades reales tienen energía y pueden producir cambios en detectores. Luego está el problema de la coherencia de nuestra red de teorías. O sea, todas las teorías que nosotros proponemos, si bien siempre hay tensiones en distintas partes de la red conceptual con la cual tratamos de describir el mundo, lo que tenemos que aspirar a que esa red sea lo más coherente posible. Entonces, si nosotros empezamos a introducir campos y campos y campos, y esos campos no tienen a su vez energía, no tenemos razón para pensar que son materiales. Y si tienen energía, se tendrían que manifestar de alguna otra manera. Si no se manifiestan de ninguna otra manera después de un tiempo prudencial, es razonable descartarlos, ¿sí? Y finalmente, es importante recordar que toda entidad postulada por una teoría, un campo, el espacio-tiempo mismo, son siempre entidades conjeturales y sus características pueden ajustarse o modificarse cuando las consecuencias de esas teorías son confrontadas con la realidad. O sea que nuestro conocimiento del mundo en el fondo no es convencional, es conjetural. Y es por eso que podemos progresar en el conocimiento. Hoy sabemos más del mundo de lo que sabíamos en la época de Poincaré. ¿Y por qué sabemos más? Porque entendimos que muchas de nuestras suposiciones de aquella época eran conjeturales y no meramente convencionales. Entonces, cuando la experiencia nos mostró que nuestras conjeturas eran incorrectas, las cambiamos y aprendimos. Y aprendimos nuevas cosas y progresamos en el desarrollo de nuestra red de teorías. Entonces les comento esto porque aún hoy, a veces, en algunos ámbitos, se suele hablar de convencionalismo y hay un cierto revival de estas ideas en, digamos, en el contexto de esta relativización posmoderna de la ciencia y digamos, de tratar de decir que en el fondo, digamos, no hay verdades, sino solamente convenciones, etc. Pero en general, quienes hoy defienden esto, a diferencia de Poincaré, de Reichenbach y de Grünbaum, que estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, la gente que ahora sostiene esto no entiende nada de relatividad. Entonces, simplemente hablan por analogías con, digamos, relativismos culturales que no aplican para nada en estos ámbitos. Bueno, muy bien. Con esto llego al final de la clase de hoy. Nos queda un tema más
que no quiero dejar de tratar la clase que viene, aunque sea un rato, que es el problema de la anisotropía del tiempo, del origen de la irreversibilidad, y cómo eso se relaciona con la dinámica del universo. En el fondo es un problema importante porque es el problema de por qué envejecemos, por qué morimos, por qué todo se degrada. Ahí hay un problema donde la física y la filosofía se entrelazan. Creo que vale la pena discutirlo y por eso los invito a charlarlo un rato la próxima clase. Y ahora le dejo la palabra a Edu para las preguntas que tengan de la clase de hoy. Bueno, ¿me escuchás? Sí, te escucho, estoy tratando de salir de acá, pero no lo logro, ¿eh? Ahí lo logro. Bien, ahí aparecí yo en pantalla, ¿no? Sí. Bueno, vamos. Carlos Enríquez preguntó, en otras palabras, si la propiedad más universal de los objetos materiales es la energía, que es la propiedad de poder cambiar, entonces lo más primordial serían objetos físicos elementales incapaces de cambiar, ¿sería algo así? Bueno, no, yo lo que diría es que lo más elemental serían objetos que de alguna manera pueden cambiar en forma legal, pero ese cambio no debería ser entendido como la modificación de una propiedad en el tiempo, sino que debería ser entendido como simplemente el pasaje de una unicidad a una pluralidad o de una pluralidad a una unicidad. Y el tiempo emergería de la multitud de digamos, de esas secuencias. O sea, el tiempo en esa concepción sería también un emergente, igual que el espacio. Entonces, fíjense que esto llevaría a una especie de síntesis de los dos grandes programas de investigación, porque tendríamos que el espacio-tiempo sería una sustancia, o sea, eso sería sustantivalismo, pero a su vez es una sustancia emergente de la relación de entidades más básicas, que no son las cosas, porque no tienen propiedades como las cosas, que no evolucionan ni en el espacio ni en el tiempo, pero que tienen un modo sui generis de generar otras de esas entidades básicas, y de esa pluralidad que surge a partir de la unicidad emergen, por procesos que todavía no están muy bien entendidos, el espacio y el tiempo. Entonces, habría una especie de relacionismo emergentista que daría lugar a el sustantivalismo. Y esto sería una síntesis de estas dos grandes corrientes ontológicas, que son las más importantes, en mi opinión, en las actuales visiones del mundo, y es lo que he tratado de defender yo a lo largo de los últimos años en mis trabajos de ontología. Otra. Fernando Lomoc pregunta, ¿no pueden considerarse las posturas substantivalista y relacionista de alguna forma compatibles? En el sentido de que el espacio-tiempo sea una substancia que adquiere estatus ontológico solo a partir de las relaciones espaciales y temporales de las cosas. Y es lo que acabo de decir, es justo lo que respondí antes. Bueno, hay otra pregunta de Fernando que dice, ¿qué pensás de la propuesta de discretizar el tiempo mediante la cuantización, asignándole un operador de un espacio de Hilbert más grande y considerar estados tipo historia que cumplan cierta ecuación? Bueno, esto ya es más técnico, digamos, la mayoría se perdería que, así que voy a responder muy simplemente. Hay problemas con ese tipo de cuestiones. eh, digamos, quizá una forma mejor de intentar hacer eso es como lo tratan de hacer los de Quantum Loop Gravity, o sea, cuantificar elementos de espacio, digamos, y a partir de esos building blocks que se crearían de alguna manera en la ordenación de esos building blocks, que emerja el tiempo. Pero bueno, como él sabe muy bien, son temas abiertos, y no quiero favorecer una línea de investigación sobre la otra,
dirá el tiempo, ¿no? Y el esfuerzo de muchas personas que están dedicadas a esto. Bruno preguntó, ¿un sistema caótico se dice que sí es predecible en principio, pero no en forma práctica? Sí, el problema es que, digamos, al ser las variables continuas, la completa especificación de una variable es imposible, ¿no? Porque tiene infinitos decimales. Entonces, cualquier observación que uno hace en el mundo real, por más precisa que sea, nos va a dar un cierto número de decimales y luego un error. Entonces, el tema está que ese error, inevitablemente, al ser las ecuaciones dinámicas no lineales, se va a propagar y después de un cierto número de pasos de cómputo, esa propagación va a dar lugar a un crecimiento exponencial de la indeterminación en la predicción. Y eso es el caos. Hendrik pregunta, ¿su teoría de eventos está inspirada o más cerca del espacio como relación de Leibniz o del espacio absoluto de Newton? Está más cerca de las ideas de Leibniz de la monadología. O sea, de hecho, digamos, lo que a mí me inspiró fue precisamente esas ideas de Leibniz, pero leyéndolas desde el punto de vista de un sustantivalista, porque, digamos, yo pienso que hay razones más que suficientes para pensar que el espacio-tiempo es una entidad, ¿sí? Ahora, lo que no me parece que sea una entidad, una sustancia, ¿sí? No es lo mismo entidad que sustancia. Una sustancia es algo básico, ¿sí? Entonces, el hecho de que, digamos, haya cuestiones y propiedades del espacio-tiempo que no se correspondan a una entidad básica nos hace pensar que hay estructura. Y esa estructura nos lleva a la búsqueda de elementos constitutivos aún más básicos, y eso nos lleva a algo que esté más allá del espacio y del tiempo, porque el espacio-tiempo, digamos, tiene incluido adentro al espacio y al tiempo. Y entonces, lo que digamos, eso es lo que sugiere la idea de los centros de actividad, los eventos puros atemporales, aespaciales, ¿sí? O algo similar a las mónadas de Leibniz. Otra pregunta. ¿Los eventos espontáneos son eventos básicos? ¿Cómo se interpreta la energía desde la ontología de eventos? ¿Se conserva? Perdón, no me perdí. ¿Los eventos básicos, dijo? ¿Los eventos espontáneos son eventos básicos? Es que no sé qué son los eventos, no sé qué llama eventos espontáneos. Yo tampoco. Bueno, después si lo La, clarifica la- ahí en el chat me lo decís. la otra pregunta era ¿cómo se interpreta la energía desde la ontología de eventos? ¿Se conserva? Sí, digamos, por lo menos en la versión que yo propongo se conserva, y en la mayor parte de las teorías que apuntan en esa dirección se conserva, por ejemplo, causal sets, ¿sí? O sea, básicamente es la propiedad que tienen los eventos de producir otros eventos, ¿sí? Pero no pueden producir otros eventos en forma arbitraria, sino que hay una cantidad conservada. Después, en cierto límite, esa cantidad conservada se interpreta como la energía, ¿sí? Eso, como yo lo muestro en el artículo, pero ya es demasiado técnico como para tratarlo acá. Pero hay una forma, digamos, digamos, en base al número de eventos que contiene una unidad de volumen que aparece en un cierto límite, empezar a hablar de energía sobre la base de esa multiplicación de eventos. Otra pregunta. Dentro de las soluciones de vacío del espacio-tiempo se refleja que el espacio-tiempo puede existir sin la materia, pero no la materia sin el espacio-tiempo. Dentro de esta relación asimétrica, ¿las propiedades de espacio-tiempo y de la materia son independientes o autoindependientes? La última parte de nuevo, por favor. Dentro de esta relación asimétrica, ¿las propiedades del espacio-tiempo y de la materia son independientes o autoindependientes? ¿Qué es auto-independiente? No lo sé, que lo aclare O en sea, el lo que les chat. puedo decir sin entender qué quiere decir por auto independiente es que, vamos, uno puede tener espacio-tiempo sin que haya ningún otro campo, pero no puede tener un campo sin que haya espacio-tiempo, porque el campo se define sobre el espacio-tiempo. Cuando uno caracteriza la energía y el momento de
el campo, eso siempre se hace en relación a la geometría del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, uno no puede tener una caracterización de lo que llamamos el tensor de energía e impulso del, espacio, del campo, que es lo que está a la derecha en las ecuaciones de Einstein, si no tiene espacio-tiempo, porque para calcularlo, para determinarlo, necesita saber la métrica de ese espacio-tiempo. Bueno, dos más. ¿Cómo debemos comprender el centro de actividad indivisible? ¿Como el núcleo primitivo y básico de cualquier evento o como una convergencia necesaria? Bueno, de nuevo hay problemas de lenguaje que no entiendo muy bien qué es lo que quieren decir, pero probablemente la pregunta apunta a qué es lo que Leibniz entendía por una mónada, ¿sí? Que él lo llamaba un centro de actividad indivisible. Por indivisible quiere decir que es básico, ¿sí? Que no está constituido por nada más. Y de actividad es que da, digamos, puede generar cosas, ¿sí? No cosas en el sentido ontológico, puede generar más actividad, ¿sí? Entonces, las ideas de Leibniz no son muy claras porque insisto que estos son notas póstumas y no fue algo que Leibniz preparó para la publicación, ¿sí? Entonces, los textos son oscuros. Lo que, digamos, personas como Russell, como Rescher o yo mismo lo que hemos hecho es tomar algunas ideas y lo que esas ideas sugieren de Leibniz para inspirarnos en un pensamiento que sea más claro, digamos, al respecto, ¿sí? De ahí el formato axiomático y el intento de ser lo más exactos posibles en la caracterización de esos eventos básicos. Ahí en el chat aclararon que con espontáneos se refieren a eventos no causales, que lo pregunta con relación al diagrama que mostró. Y la pregunta era, ¿los eventos espontáneos son eventos básicos? Eh, Causalidad es algo que va a aparecer muy posteriormente, o sea, va a aparecer al nivel de que damos el paso ya al continuo, ¿no? O sea, no podemos hablar de relación causal o no causal a un nivel donde no hay espacio y tiempo aún, ¿sí? Entonces, esa relación no se puede entender en términos de causalidad o espontaneidad. Es una relación sui generis de ese nivel ontológico, que es diferente del nivel ontológico del espacio-tiempo y de donde están los planetas y de donde nos movemos nosotros, ¿sí? Entonces, la respuesta sería que sería un error de categoría hablar de causalidad en un nivel más básico que el nivel espaciotemporal. Bueno, no sé si queda alguna más, Edu. Está silenciado, Edu. Uy, perdón, estaba hablando. Sí, está silenciado. Ahí había alguien, me aparecían como unos, en el chat aparecían como destellos, así que de alguien que habla de la monadología y no sé qué. No, pero Leopoldo aclaró que se refería con autoindependientes. A ver, Y dice que están correlacionadas las propiedades. Y están, la pregunta era, ¿las propiedades de espacio-tiempo de la materia son independientes o autoindependientes? están correlacionados. Y sigo sin O entender. digamos, lo pregunto de esta forma, ¿las propiedades de espacio-tiempo de la materia son independientes o están correlacionadas? No, están correlacionadas. Cuando vos, por ejemplo, perturbás la materia, perturbás el espacio-tiempo. Cuando perturbás el espacio-tiempo, perturbás la materia, ¿sí? Hay un acoplamiento. De hecho, la esencia de las ecuaciones de Einstein es mostrar que ese acoplamiento no es arbitrario, sino que obedece a un patrón regular, ¿sí? Que es el que describe las propias ecuaciones, ¿sí? Entonces, hay un acoplamiento. Entiendo que lo que motivaba la pregunta es la existencia de soluciones del espacio-tiempo sin materia, pero no de materia sin espacio-tiempo.
Bueno, si no hay materia, no hay acople, eso es claro, pero podés tener un espacio-tiempo evolucionante. Ahora, en teorías donde solo tenés espacio-tiempo, bueno, ahí la materia en realidad es un producto de ese espacio-tiempo, ¿sí? Y entonces ahí el acoplamiento es completo, o sea, la materia se desprende del espacio-tiempo como la teoría de Kaluza-Klein, pero insisto, para eso el mundo tendría que estar hecho solo de electromagnetismo, ¿no? Y espacio-tiempo. Y el electromagnetismo también pasa a ser una propiedad geométrica del espacio-tiempo. Bueno, ¿les parece si dejamos acá? Seguimos la última clase. Dale, nos vemos. Bueno, gracias a todos. Les mando un saludo hasta el jueves, ¿sí?